Y está con nosotros aquí en la ciudad de Barranquilla el señor viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Él también fue secretario de Salud de esta ciudad, conoce muy bien el sistema de salud en los territorios. Y viceministro Moscoso, hagamos balance también de esta jornada que tenemos a corte, ahora que son las 6:20 de la tarde, para ver cómo se cierra la jornada de hoy, cómo mañana también llegaremos a otros puntos de la geografía y así vamos creciendo para tener mayor simultaneidad. Muy importante que usted le explique a los colombianos por qué esta gradualidad y cómo se van revisando todos los elementos de refrigeración, de logística, de recurso humano, de seguridad, y también cómo se está desarrollando también esta campaña en cada lugar del territorio para que más personas se motiven a ser vacunados. Lo escuchamos. Muy buenas tardes, señor presidente, compañeros de gobierno colombianos. Efectivamente, el día de ayer, 17 de febrero, se inició el proceso de vacunación en Colombia. Un proceso que se ejecuta de manera secuencial y progresiva, entendiendo que Colombia es un país de regiones. Por eso se inició con Montería y Sincelejo, donde se puso a prueba toda la ejecución, toda la logística y toda la organización del proceso de vacunación. El día de hoy seguimos con las grandes ciudades, con las ciudades de mayor población, 7 regiones, como lo dijo el señor ministro, 7.854 vacunas aplicadas, corte 5 de la tarde, información todavía parcial que va creciendo más el día de hoy. Desde mañana seguiremos con otras regiones y progresivamente iremos ampliando a las regiones de más difícil acceso, donde adicionalmente se tienen modelos diferenciales y otras formas de aplicación de vacunas. Por eso requiere un proceso secuencial, gradual y organizado. Y es que hay que tener en cuenta los tiempos que se necesitan, tiempos para agendar, tiempos para distribuir, tiempos para aplicar de forma organizada y segura y eficiente, atendiendo las dinámicas y las necesidades de cada región en particular. Y es que este es un proceso que no es un proceso sencillo, hay que tener en cuenta que el proceso incluye logística, organización, transporte, cadena de frío, descongelación, preparación de viales, tiempos de aplicación, tiempos de espera, todo un proceso seguro y eficaz para llevarle a los colombianos una vacuna de forma adecuada, secuencial y progresiva. Hoy, señor presidente, además estuvimos en la ciudad de Barranquilla, en el camino universitario distrital Adelita Echar, aplicándole la primera vacuna a Liceidis, como ya lo comentaron, persona de servicios generales de 42 años, pero fue muy satisfactorio, presidente, en el día de hoy que hicimos visitas a los diferentes puntos de vacunación, algunos acompañados de los ministros del despacho, encontrar personas de servicios generales, camilleros, auxiliares, enfermeros, terapistas, médicos generales, médicos especialistas, intensivistas, todos recibiendo la dosis de la vacuna, con algunas características: positivismo y alegría. El 99% de las personas citadas en el país recibieron los biológicos, señor presidente, y ese 1% corresponde a personas que hoy presentaron alguna sintomatología, pero que ya fueron reprogramados para seguir con este proceso de aplicación. Ayer en Barranquilla se recibieron 2.556 dosis de vacuna, sobre las cuales va a seguir trabajando fuertemente Barranquilla y el Atlántico, y el compromiso es acudir a las citas y mantener, mientras tanto, todas las medidas de autoprotección para que podamos avanzar. Un mensaje importante: por favor, acudamos a la hora de la cita para evitar congestiones y aglomeraciones. Quisiera, señor presidente, un video del inicio de la vacunación en la ciudad de Bogotá. Bogotá comenzó hoy su proceso de vacunación contra el COVID-19. Con el apoyo del gobierno nacional, la capital del país recibió 12.582 dosis de las primeras 50.000 que llegaron al territorio nacional. Se trata de un esfuerzo que viene reflejado desde el inicio de la pandemia con el respaldo técnico del Ministerio de Salud y Protección Social, el seguimiento de las cifras de Bogotá, así como el acompañamiento en la expansión de capacidades y entrega de equipos de protección personal.
El gobierno nacional asignó 958 ventiladores que en su totalidad se encuentran instalados, además de 5 desfibriladores, 1.268 bombas de infusión y 952 monitores que permitieron pasar de 1.186 camas UCI al comienzo de la pandemia a 2.427 camas con corte al 17 de febrero, significando un incremento del 104,64%. Es así como entre todos buscamos avanzar en el reto que impone la pandemia para el sistema de salud y ahora un nuevo paso, la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Efectivamente, esta mañana, con presencia del señor ministro y la señora vicepresidenta, se inició en la ciudad de Bogotá el proceso de vacunación, un proceso de vacunación que se acompaña a todos los procesos y esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional para mejorar la capacidad instalada del país y, lógicamente, de Bogotá. Se entregaron 12.582 vacunas, iniciamos el proceso en el Hospital de Kennedy, un hospital público de amplia trayectoria y que representa el hospital público de Colombia. Es importante reiterar que la vacunación no es un proceso del Estado, es un proceso de todos y nos debe involucrar con el propósito que es seguir adelante. Un ejemplo especial de vacunación en la Fundación Santa Fe, que tiene 15 puntos autorizados, señor presidente, entre las 7 y las 9 de la mañana se aplicaron 176 vacunas, lo que muestra la eficacia que puede tener un modelo público. Igualmente se inició el plan en la ciudad de Antioquia, 6.570 dosis, para aplicar en 11 IPS del departamento. Empezamos con Alba Rocío Montoya, una auxiliar de enfermería en el Hospital General de Medellín, pero se aplicaron vacunas en Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, La Ceja, Río Negro, Sabaneta, y fueron las primeras ciudades en recibir en este departamento las dosis. Igualmente se trabajó en el departamento de Cundinamarca, como lo dijo el señor ministro que acompañó el proceso, en 13 municipios, 1.770 dosis que esperamos aplicar rápidamente. Pero esto no significa que esto no sea un proceso que vaya a tener dificultades. Lógicamente, eso es un proceso complejo en el cual trabajamos todos los días y buscamos solucionar y corregir todas las dificultades. Como lo mencionó el presidente, vamos a tener un número muy amplio de biológicos, esperamos avanzar de forma acelerada, esperamos cumplir el punto máximo cuando demos apertura a la población menor de 17 años, todo un reto, 35 millones de colombianos, alrededor de 60 millones de vacunas a aplicar. Este es un esfuerzo de todo el gobierno nacional, de los entes territoriales y de todo el sistema de salud. Igualmente se inició hoy en el departamento del Valle del Cauca, 5.184 dosis. Sandra Milena Guerrero, a una auxiliar de enfermería del Hospital Universitario del Valle, fue la primera persona en recibirlo. Igualmente se recibieron y se atendieron vacunaciones y procesos en la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana y en la ciudad de Cartagena. Algunas novedades, hemos tenido algunos temas puntuales de la logística en algunas regiones que se han corregido rápidamente, y también algunas dificultades de conectividad en algunos puntos de vacunación, con lo cual estamos trabajando con las entidades territoriales. Un mensaje final muy importante: para que la vacuna tenga un efecto positivo, debemos no contagiarnos de COVID. Estamos todavía en pandemia y tenemos que cuidarnos. Todas las medidas de protección, el uso del tapaboca, el lavado de manos, el distanciamiento social, las aglomeraciones, tenemos que seguir trabajando. Y algún mensaje final sobre la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico. Venimos bajando en términos generales en casos, en ocupaciones de unidades de cuidado intensivo y en personas que han perdido la vida, pero todavía no es suficiente. Hoy en el departamento del Atlántico tenemos una capacidad de 49% de disponibilidad de unidades de cuidado intensivo. Muchas gracias, viceministro Moscoso. También tenemos preguntas que nos han llegado a la ciudadanía para que las contestemos con usted. Veamos la primera. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Andrea Pérez y mi pregunta es: si la mujer está en embarazo, ¿puede vacunarse? Andrea, la respuesta es no. Se ha establecido que las mujeres en embarazo no serán vacunadas. No tenemos en este momento evidencia científica
de que sea lo procedente. La gran mayoría de pruebas que se adelantaron con respecto al desarrollo de las vacunas no incluyen esta población y por lo tanto en este momento no se aplica la vacuna para las mujeres en condición de embarazo. Si se desarrolla evidencia científica que permita tener información concluyente, que no hay ninguna afectación, que no hay ningún daño, por supuesto en ese momento lo contemplaríamos, pero la respuesta a la pregunta es no, las mujeres en embarazo no serán vacunadas contra el COVID-19. Viceministro Moscoso, ¿quiere agregar algo? Sí, señor presidente, esto es en las fases iniciales. Una vez tengamos todas las informaciones se podrán ampliar, pero en este momento no es pertinente la vacunación en mujeres en estado de gestación. Muy bien, veamos la siguiente pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Paón. Mi pregunta es, después de recibir las 2 dosis de la vacuna, ¿debo seguir utilizando el tapabocas? Vanessa, la respuesta es sí. Este año tenemos que mentalizarnos todos que vamos a adelantar la vacunación masiva, pero este año no podemos bajar la guardia. Este año tendremos que seguir con tapabocas, con distanciamiento físico, con protocolos de bioseguridad y evitando las aglomeraciones. Por supuesto, la meta es llegar a 35 millones de colombianos vacunados, cubrir el 70% de la población para desarrollar esa inmunidad colectiva, pero el mensaje es preparémonos para que este año ninguna de estas medidas sea levantada. Es una forma donde combinamos dos herramientas para enfrentar el coronavirus. Por un lado, las no farmacológicas, que las decimos todos los días, tapabocas, distanciamiento, protocolos, no aglomeración, lavado de manos constantemente. Y las farmacológicas, aplicación de la vacunación masiva. Viceministro Moscoso. Sí, señor presidente, seguimos en pandemia y es una responsabilidad de todos seguirnos cuidando. La vacunación empieza, pero mientras nos vacunamos debemos seguir con todas las medidas, como lo dijo el presidente, el tapabocas, el distanciamiento, y hay algo muy especial. Ojalá el lavado de manos se nos quede para toda la vida, presidente. Muchas gracias. Veamos qué otra pregunta tenemos. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Caldas. ¿Habrá grandes carpas de vacunación como en otros países? Stephanie, muchas gracias por esa pregunta. La respuesta es sí, y la estaremos implementando en la medida que vamos creciendo en la asignación de vacunas en todo el territorio y la aplicación de las mismas. En la medida que vamos llegando a más grupos etarios y se hace exponencial el suministro de las mismas, por supuesto que estamos contemplando que extramuralmente tengamos también esa capacidad. Ese tipo de medidas también se aplican en el plan ampliado de inmunización que se adelanta todos los años, que nos permite llegar a cerca de 10 millones de personas, aplicar cerca de 25 millones de vacunas, de manera que este tipo de instrumentos también están contemplados y los iremos informando conforme vamos llegando a distintos grupos de atención. Viceministro Moscoso, ¿qué quisiera usted agregar? Sí, señor presidente, ya estamos trabajando en este proceso con las entidades territoriales y en el momento en que sea pertinente, que sea válido dentro de este proceso, se iniciarán estos procesos. Muy bien, ¿qué otra pregunta tenemos? Hola, mi nombre es Diego Meneses. Si una mujer tiene más de 90 años, no tiene EPS y tiene problemas de movilidad, ¿cómo será el proceso de vacunación? Muchas gracias. Diego, muy buena pregunta. Lo primero, si no está en ninguna EPS, hay que llamar a la Secretaría de Salud correspondiente del municipio. Ya está establecido ese protocolo para que esté incluida. Segundo, si tiene problemas de movilidad, puede ir perfectamente con un cuidador, con una persona que le dé ayuda al puesto de salud más cercano. Si tenemos alguna situación que ya definitivamente lo hace inviable, estaremos también con la autoridad local buscando una herramienta para poder llegar cerca a esa persona. Pero obviamente son casos excepcionales. En este momento lo que decimos, si la persona no tiene el registro en una EPS, lo puede hacer su registro a través de la Secretaría de Salud y por supuesto puede ir acompañada de un cuidador o una persona que le ayude en su movilidad. Viceministro Moscoso. Muy importante este proceso. El objetivo es vacunar todas las personas y empezamos con las personas de 80 más años. Esta señora, así no esté afiliada, debemos vacunarla. Por eso esta persona debe comunicarse con la entidad territorial, quien le asignará o con ella definirán una EPS y en caso de que no se pueda lo incluirá en un listado censal para hacer el proceso de vacunación. Proceso de vacunación que se podrá hacer en su IPS o si tiene dificultades de movilidad se podrá hacer en su casa a través
través de un proceso domiciliario con la misma EPS o con la entidad territorial a través de las IPS públicas. Muy bien, ¿qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Joana Aguirre y mi pregunta es la siguiente. ¿Esta vacuna nos salvará de otras pandemias? Esta vacuna, la que se está aplicando, es contra el COVID-19. Nosotros no podemos, pronosticar cuándo y de qué manera pues, el mundo sufriría otra pandemia. Lo cierto es que esta es la pandemia que nos ha tocado, la primera del siglo XXI en estas proporciones y en esta dimensión. Habíamos visto en el pasado que la OMS decretó situación de pandemia con la H1N1, pero no estamos hablando en ese momento de un virus que tenga esta capacidad viral y capacidad de transmisión exponencial. Hoy la estamos enfrentando y tenemos la vacuna frente al COVID-19 y claro, no podemos decir que esta vacuna previene cualquier otra situación de salud. Es desarrollada para enfrentar esta patología. Viceministro Moscoso. Esta vacuna es específica para el COVID. Yo creo que el mensaje es debemos cuidar la salud, nuestra salud todos los días. Debemos intervenir todos esos determinantes de la enfermedad para estar más sano, para estar protegidos, para estar cuidados. La salud es una responsabilidad de todos los días.